Hablamos de economía hasta de Mendipache, con noticias de último momento porque el gobierno decidió bajarle las retenciones al campo. Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, un placer. Bueno, el dato político y económico es la baja de retenciones, ¿no? Sin ninguna duda. Tengamos en cuenta lo siguiente. Pensemos que en algún momento se pensaba que el gobierno, Milei había adelantado que iba a haber baja de los derechos de exportación. Nadie esperaba que sea en este momento, en este enero, y creo que cae en un momento excepcional para el campo. ¿Por qué? Bueno, porque tenés una sequía, porque el precio internacional estuvo a la baja y porque probablemente también el campo argumentaba que con retenciones el tipo de cambio, la realidad que le quedaba muy pero muy bajo. Claro. Por lo cual estás teniendo una baja de aproximadamente el 20%, lo cual le da mejores condiciones al campo. Y acá tenés dos datos de la economía. Primero, entender el contexto por el cual está atravesando justamente el sector del agro. Y segundo, es que el superávit te da la posibilidad de hacerlo. Este es un dato, o sea, se está devolviendo algo en relación al superávit que tenés. Es hasta junio. Bueno, muchos dicen, bueno, ¿y después qué va a pasar? Bueno, en principio es hasta junio. Se hace en un momento donde probablemente también a partir de febrero o marzo comience el inicio de las liquidaciones. Claro. Y no se espera al contexto de campaña electoral para hacerlo. Se hace ahora, ¿no? Exactamente. Es clave, sobre todo para las economías regionales, pero la baja de creo que 5 o 6 puntos del 33, ¿no? En definitiva, también es un aliciente hasta junio. Yo creo que el gobierno está evaluando ver cómo funciona sin esa recaudación. Bueno, mira, las estimaciones son de que el impacto fiscal son de 800 millones de dólares dentro de las arcas del Tesoro. Tengamos en cuenta que en el caso de la soja, que es uno de los que más recauda, pasa del 33 al 26% y los derivados de soja pasan del 31 al 24,5%. También tenés ahí lo estamos trigo viendo, que impacta, claro. bien, ahí tenés trigo que impacta bastante, del 12 al 9,5%. En el caso de la cebada, del 12 al 9%, al igual que el sorgo, maíz del 12 al 9,5% y girasol del 7 al 5,5%. En el caso de economías regionales, había varias entidades que efectivamente manifestaban el hecho de eliminar las retenciones de economías regionales. Se terminan eliminando, por ejemplo, desde la CAME en varias reuniones con el gobierno se manifestó la necesidad de esas economías, ejemplo la arrocera, maní, en el caso de todo lo que tiene que ver con caña de azúcar. Bueno, todas esas economías, las retenciones pasan a cero. O sea que a partir del próximo lunes no van a estar pagando retenciones. Tenés cuervo bovino, tabaco, foresta, industria, como te decía bien, toda la industria arrocera. Todas estas actividades en el año 2024 representaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones para Argentina, ¿no? Por lo cual me parece que es una medida muy pero muy importante en un contexto delicado para el campo. Lo veníamos diciendo, Hugo, ¿te acordás que la semana pasada incluso nos cruzamos con Pino? Él manifestó la situación. En el caso de Toto Caputo manifestó que luego de las reuniones... Creo que lo veían venir, porque Nicolás Pino, ¿te acordás que estaba muy auspicioso o con expectativas que contó respecto de la reunión de la mesa de enlace que tuvieron con el gobierno, ¿no? Sí, además Caputo manifestó que inmediatamente establecía las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, se iba a reunir con la mesa de enlace, así fue, se toma esta determinación y veremos que en principio es hasta junio, se comienza a implementar a partir del próximo lunes. Yo digo, toda baja de impuesto para el sector del campo en este contexto es un gran alivio. No lo tomes en términos constantes, Hugo, tomalo en este contexto, en el actual contexto. Una decisión política, fundamentalmente. Exactamente, y que tiene impacto económico, ¿no? El índice de confianza al consumidor, ¿cómo viene? Porque hay una placa que vos preparás, como siempre, con datos justamente que mencionan cómo funciona este índice en los últimos tiempos. A ver. Bueno, el índice de confianza al consumidor lo mide la Ditela. La Ditela muestra efectivamente que el índice sube 2,9% y 33,1% interanual. Estos en términos genéricos. También hay desagregados del índice que son los que tienen que ver con bienes durables, que también tiene una suba, con las expectativas personales, que también tiene una suba, y las expectativas macroeconómicas. Tuvo una leve baja. Pero digo, el índice de confianza al consumidor sigue efectivamente al alza en un contexto donde hoy se dieron a dar a conocer datos de actividad económica
la actividad económica crece en el desestacionalizado y crece interanualmente. Interanualmente te diría leve crecimiento del 0,1% y en el desestacionalizado 0,9%, perdón, interanualmente crecimiento del 0,9% y en definitiva eso es muy bueno para la economía. Desde el punto de vista expectativa del consumidor lo ve muy pero muy positivo, ¿no? ¿Y ingresos brutos? ¿E ingresos brutos? Ingresos brutos. Yo ahí también preparé una placa. Esta es una información que dio a conocer la Unión Industrial. ¿Qué es lo que muestra la placa que vamos a ver? A ver. Bueno, es la tasa efectiva de ingresos brutos. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de las 23 provincias del país, lo que hacen es tener saldos a favor. Por lo cual, la tasa de ingresos brutos le tenés que sumar la tasa efectiva, porque ese saldo a favor queda dentro de las cercas de cada una de las provincias. Y ahí yo extraje del informe de la UIA cuál es la tasa efectiva. Sería el torneo de verano de las alícuotas de ingresos brutos. ¿Cuáles son las tasas efectivas más elevadas? Santa Fe, 5%. Caso de Tucumán, 4,8%. Mendoza, 4,77%. Y Misiones, 4,67%. Viste que en las últimas 24, 48 horas, incluso Toto Caputo, el ministro de Economía, manifestó la necesidad que las provincias hagan un esfuerzo en materia fiscal para acompañar las medidas del gobierno. Estas, por ejemplo, que estamos viendo, que sí son efectivamente de decisión nacional, pero efectivamente ingresos brutos es provincial. Efectivamente tasas municipales no le corresponde a nación. Bueno, acá estás viendo efectivamente un impacto de un impuesto más perverso de la economía, ese impuesto en cascada que es ingresos brutos con tasas efectivas que llegan al 5% en algunos casos, ¿no? Voy a sumar a Federico González Rouco, que es economista, para también conversar sobre la economía de este año, las expectativas que hay, sobre todo en el rubro inmobiliario. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Arrancó el crédito para el sector inmobiliario? Sí, 2024 fue un gran año en eso, sobre todo en comparación con lo que venía. Veníamos de 2023, fue el peor año en términos de crédito hipotecario de la historia argentina. O sea, ese era el punto de partida. 2024 fue un muy buen año en comparación con lo que veníamos. Todavía tiene mucho margen para crecer. Estamos muy por abajo de los buenos años. Queda mucho margen, pero bueno, sí, fue un gran comienzo. ¿Qué pensás, Damián? No, que coincido con Federico, fue un gran comienzo. Creo que los créditos hipotecarios van a crecer fuertemente, básicamente porque ya el Tesoro no se va a financiar a partir del Banco Central y lo que son letras de liquidez van a formar en algún momento parte de los encajes de los bancos, el crédito va a crecer y eso va a ser muy importante para que efectivamente haya presión sobre el sector inmobiliario. Que no sé si Federico coincidís, me parece que por lo menos con el blanqueo teníamos expectativa de que vaya más flujo de fondos hacia lo que es el sector inmobiliario. Fue mucho más a el sector financiero, obligaciones negociables, bonos, etcétera, no tanto al sector inmobiliario, pero creo que el crédito en 2025 va a ser clave. ¿Y cómo van a cambiar las condiciones para los créditos hipotecarios? Porque los bancos arrancaron obviamente con condiciones muy agresivas. El año pasado, más o menos en marzo-abril, cuando arrancaron obviamente para tratar de seducir a la gente, después fueron cambiando. ¿Qué se puede esperar para este año? Sí, ya en los últimos meses de 2024 se empezó a ver un aumento de tasas. En promedio subieron 2 puntos las tasas de interés. Esto más o menos implica un aumento de cuota del 20%. Digo, para que cada uno haga sus cuentas a la hora de sacar un crédito. Creo que ese va a ser el principal desafío que tiene hoy el sector, que es cómo eventualmente sostener la demanda. Venimos de meses muy buenos, pero ya hay algunos bancos que están diciendo que no van a tomar carpetas nuevas, o sea que no van a tomar clientes nuevos, y eso ya se empieza a ver. Creo que el desafío va a ser si este verano, o primeros 4 meses del año, esa estacionalidad que quizás el verano siempre es un poco más tranquilo, puede sostener el ritmo. De cualquier manera, creo que en 2025 vamos a ver un volumen de crédito mayor al de 2024, en parte porque venimos con un buen arrastre. El año terminó con cerca de 250 millones mensuales de dólares, que es un gran nivel. Hace un año estábamos en 10. O sea, creció muchísimo. Y creo que, por lo que decían recién del blanqueo, el blanqueo no tuvo el efecto esperado en la construcción, pero sí en la intermediación. Está claro. Creo que la deuda ahora es cómo unir estos 2 puntos. El sector inmobiliario más intermediación, o sea, la compraventa, cerró un año espectacular.
toda la fiesta de fin de año tenían sonrisas, pero más la pata desarrolladora, la pata constructora de la cadena de vivienda o de la cadena de construcción en general, fue un muy mal año. Claro. Y que no encontró la recuperación ni siquiera en el final, o sea, recuperó un poco a mitad de año, pero después como que volvió a estancarse. Entonces creo que el desafío para 2025 es cómo unir de vuelta la construcción y la intermediación en la compraventa. Ahí creo que va a ser clave cómo los bancos, el sistema financiero, sí, el mercado de capitales en general, pero también el mercado de desarrollo, se adapten a estos nuevos créditos, esta hipoteca divisible, claro. las hipotecas de bien futuro, esto que salió en noviembre con el DNU. Pero bueno, es un desafío que requiere mucho aprendizaje todavía de cómo funcionan esos instrumentos. Damián, muchas gracias por el contacto. Federico, lo mismo, un abrazo. Un placer, abrazo grande. Hasta luego. Nos vamos a una información urgente.